A ver, te escuchamos. La soberanía como concepto principal es la capacidad de tomar decisiones independientes dentro de su territorio y proteger sus intereses sin interferencias externas. Perdón la voz, pero estoy mal. No te preocupes. Entonces, esto quiere decir que es la capacidad de un Estado para gobernarse a sí mismo y tomar decisiones de manera independiente. Esto pueden buscar y chequear esta información que está en el internet, que no lo inventamos nosotras, sino que dice esto. Uh-huh. Y esto incluye la creación y aplicación de leyes, la administración de recursos naturales, la defensa del territorio y la conducción de relaciones internacionales. Una pequeña. Es no binario. Es no binario. Esto como marco general de lo que es la palabra soberanía y qué es el concepto como tal y de lo que vamos a hablar como para arrancar. Y la soberanía tiene una historia del porqué. Se aloja en la Edad Media, a finales de lo que es el siglo XVI y XVII, a partir de la crisis feudal y el debilitamiento de la estructura de poder medieval. En esta lucha se encuentran tres poderes que tienen como el poder total en la Edad Media, que es la Iglesia por un lado, el Imperio por el otro, el Imperio Romano, y los grandes señores y las corporaciones, que quiere decir los señores feudales. Claro. En esto aparece un filósofo que se llama Jean Bondy, filósofo francés que nació en el 1530, economista, abogado, etcétera, un montón de cosas, porque en ese tiempo todo el mundo era todo, y estudiaba mucho. Y entonces interviene en el sentido de dar una idea legal al marco de soberanía, y la palabra soberanía para él es el poder supremo, absoluto y perpetuo e importante para dotar de unidad al Estado moderno. Este concepto se entrelaza y se centra en la idea del tipo de monarca. Acá entra lo que sería el rey, quien actúa como única persona que tiene el poder político en un territorio. Claro. Legitimado por la necesidad de imponer un orden civil frente al caos. Entonces, las monarquías, al tener un rey, tienen la palabra soberanía en el soberano, digamos. Y acá entra un personaje que es Luis XIV, que es rey de Francia desde 1643 hasta su muerte en 1715, y este señor dice una frase muy importante que es: el Estado soy yo, refiriéndose a él como rey, como soberano, de que él tiene el poder absoluto sobre todo el territorio. Claro. ¿Qué pasa? Después de esto, después de las monarquías y esto, llega en el siglo XVIII la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, a partir de las revoluciones liberales, se crea el concepto de... se arma otro concepto de soberanía. Ya no es más... la soberanía ya no tiene que ver sino con el rey, sino tiene que ver con el pueblo, con una nación. Se transforma y deja de ser propiedad del monarca y pasa a trasladarse a una primera instancia hacia la nación. Se teoriza ya, claro, la nación. No sé si estoy explicando bien todo, pero sí, bueno, empiezan a aparecer los estados-nación ahí. Claro. Uh-huh. Y acá se crean dos formas de ver a la soberanía, que por un lado la soberanía nacional y por el otro la soberanía popular. La soberanía nacional quiere decir que está impulsada por el pensamiento liberal. La soberanía comenzó a trasladarse a lo que es la nación, una identidad colectiva, y la nación termina siendo como sujeto político, ya no el monarca, sino la nación como sí. Y la soberanía popular
el poder le pertenece al conjunto de ciudadanos quienes participan activamente en las decisiones políticas, principalmente a través del voto, del sufragio, y a partir de la democracia directa y la partición política activa. Y bueno, hasta ahí como un resumencito chiquitito, muy chiquitito, porque encima es re largo toda la historia de la soberanía. Y acá arranca otra parte, que es lo que yo hice, que es la soberanía en la Argentina. ¿Qué pasa con la soberanía en Argentina? Creo que yo esto lo entendí así, corríjame. La soberanía nacional y la soberanía popular son como dos soberanías que están unidas. Sí. O sea, no hay una soberanía sola en la Argentina, sino que son dos y que están unidas, van en conjunto. En la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y de las instituciones democráticas. Esto quiere decir que el poder político no pertenece a un gobierno en particular, sino que al conjunto del pueblo argentino. O sea, el pueblo argentino tiene el poder en la soberanía. Sí. Si me estoy explicando, el Estado argentino toma decisiones autónomas en lo que es político, económico y territorial, sin subordinación de intereses externos. Que, bueno, ahí vamos a poner signos, ¿por qué? Signos varios. Después las chicas van a explayarse un poquito más en eso, pero bueno, esto es como general de lo que es la soberanía en la Argentina. El Estado está ligado a procesos de lucha. Pero en la soberanía argentina, el Estado tiene como una historia de lucha y de defensa a la misma, frente a lo que son los poderes extranjeros. Y es acá donde entra, como ejemplo, la Vuelta del Obligado, que fue en 1845, donde se resistió a la intervención de potencias europeas en el río. Se recuerda como un símbolo de defensa de la soberanía nacional. Tos. Momento de tos. Sí. Listo. Bien, eso ha sido todo sobre soberanía. Eso ha sido todo. Perdón. Se te patinan los lentes. Perdón, necesitamos agua. Pero bueno, pudiste decirlo todo. Y es un montón, además. No, y súper interesante porque también, bueno, lo último que nombra, que es la batalla de Obligado, que tiene que ver precisamente con toda la soberanía y toda esa lucha por esa soberanía del río Paraná, de las principales rutas de comercio que hasta hoy, ¿no? Después la vamos a escuchar a Evangelina, que es del Foro por la Recuperación del Río Paraná. Estamos ahí, están en la lucha, porque también, ¿no? Las privatizaciones constantes y los manejos que se llevan adelante en pos de favorecer a unos pocos y no al pueblo argentino en sí. Así que bueno. Sí, y me parece re interesante esto, lo anoté, ahí está, no se escuchaba ahí va, es algún celu, que dice que el poder reside en el pueblo y la ejercen sus representantes, eso, y sin subordinación de intereses extranjeros. Bueno, nombraste la Vuelta de Obligado además, sí. Y yo quería sumarle a Ara, era la idea un poco, ahí entrabas vos. Sí, agradecerle un montón la introducción. Queríamos empezar como con el concepto de soberanía nacional, porque bueno, hace muy poquito, el 4 de junio, hoy es 12, ¿no? Hoy es 12, la semana pasada. La semana pasada se cumplieron 180 años de no la Vuelta de Obligado, sino la batalla de Punta Quebracho, que igual 8 meses antes de la batalla de Punta Quebracho, que es lo que vamos a hablar ahora, se libró la Vuelta de Obligado, que fue muy importante para nuestro pueblo en términos de defensa del río Paraná y además de defensa de nuestra soberanía. Esos mismos que en ese momento habían intentado tomar nuestros ríos en ese momento, es decir, los anglo-franceses, volvieron a insistir el 4 de junio de 1846.
Y nos parecía muy interesante traer a colación este hecho porque en general no se recuerda tanto, es más, no hay feriado, no hay una fecha. Sí, en Rosario sí se generan actividades alrededor de esa fecha, porque bueno, es algo que generó ese pueblo, pero bueno, deberíamos como argentinos y argentinas también tener muy presente eso que sucedió. La batalla de Punta Quebracho fue librada en Puerto General San Martín por las tropas de la Confederación Argentina en ese momento, ¿no? Hablamos de 1846, contra los anglo-franceses. Algunos de los que libraron esa batalla fueron el general Lucio Norberto Mansilla, que también fue parte de la Vuelta de Obligado, que es más, en ese momento se casi muere y sobrevive y batalló en ese momento. Y bueno, después, 8 meses después, acá en Puerto Quebracho, en Punta Quebracho, perdón, también estuvo. Bueno, Coronel Martín de Santa Caloma también. Y después también hubo Heroína, Josefa y María Ruiz Moreno. Bueno, no me entiendo la letra, un desastre lo mío. Pero ahora lo menciono bien. Y lo que es interesante es recordar que como se libró, por ejemplo, 8 meses antes con esos mismos invasores, el general Mansilla había recibido un cañonazo, es más, prácticamente se lo dieron por muerto, eso que decía recién. A las pocas horas igualmente se levantó de su tienda y siguió luchando, y en la batalla de Quebracho, por ejemplo, al iniciar el fuego de artillería, volvió a la carga al grito de "Viva la soberana independencia argentina", que me parece una frase importante para podernos mencionar esto de la soberanía. Esta batalla es muy importante, no solo militar y políticamente, sino que fue un sello definitivo económico y comercial, porque estos anglo-franceses, de una forma muy prepotente, ¿no?, pretendían, con su superioridad material, atropellar las consideraciones humanas y jurídicas de los derechos de la Confederación Argentina sobre esos ríos, y llevarse y apropiarse grandes ganancias que pertenecían, ¿no?, a nuestro territorio. Según el historiador Adolfo Saldía, fue una gran derrota para los ingleses y franceses siempre la misma historia, insoportable, no solo porque sufrió pérdidas más considerables que en Obligado, sin inferirlas de su parte a los argentinos, sino porque se convencieron de que no podían navegar impunemente por las fuerza de las aguas interiores de la Confederación. Contaron cerca de 60 muertos fuera de combate y perdieron una barca, 3 goletas y bote, cargados con mercaderías valoradas en 100.000 duros, una parte de la cual salvó Lucio Norberto Mansilla. Pero esa victoria frente a la prepotencia imperial no tuvo consecuencias solo militares, sino por sobre todo políticas. Marcarían el futuro de la naciente nación argentina. Esto vendría a ser como el camino hacia esta identidad nacional, bajo el nombre, ¿no?, después que se otorgó a nuestra Argentina. Bueno, las mujeres que fueron parte también de esa batalla, que fueron invisibilizadas también en esta guerra del Paraná, son, esperen un cachito que ya voy, Josefa y María Ruiz Moreno, Rudecinda Porcer, Carolina Suárez, Francisca Navarro, Faustina Pereira. Bueno, y sobre todo la que más se recuerda es Petrona Simonino. Búsquenla, Petrona Simonino se destacó por su heroísmo y su liderazgo, porque ellas también tomaron las armas, fueron quienes estuvieron ahí. Así que bueno, rescatar esto ahora le voy a decir a Anaí si podemos mostrar la página, pero hay una página que crearon para poder informar sobre esto. Son docentes, está muy bueno, tiene información para poder llevarlo a la escuela y demás. Y rescatar del olvido la batalla de Punta Quebrado es recordar que siempre se puede transformar y que los que son más también ganan por más poderosos que parezcan los poderes de turno. Nuestro país, especialmente la región del cordón industrial norte de Rosario, han rendido homenaje a esa gesta, pero entendemos que se necesita una reivindicación más profunda de aquel hecho que implicó para la soberanía nacional en general y para la consolidación de la soberanía sobre nuestros ríos en particular. Así que bueno, nos parecía importante poder traer eso, que además fue hace muy poquitos días, se cumplió 180 años,
en este intento de invasión hacia nuestros mercantes y a nuestros ríos, para hablar también esto de la soberanía y de por qué hay que defenderla. Bueno, no sé, tiro la pelota, a ver qué No, piensan. me encantó. Yo hablo por el público, no sabía de esto. Me parece interesante traerlo porque está muy bueno. Y además hoy en día que hay tanto, esto de la ley que sacó este hombre, Sturzenegger, sí. Sturzenegger, que nos están robando todo. La verdad que Básicamente. es horrible. Y bueno, hablábamos de que la soberanía implica la decisión propia de un territorio y de decisiones propias de las personas, de una nación, de un país, y vienen extranjeros y nos están sacando todos nuestros suelos. ¿Cómo Ilegalmente, puede ser eso? ¿no? Ilegalmente. Porque le están concediendo ese beneficio. Tal cual. Porque, O sea, ¿a dónde va esa plata? el gobierno no le importa nada lo que tenemos. Encima es tan lindo todo lo que tenemos. Sí, no, y no hay el problema también más grave es que no hay, o sea, se organizaron batallas, guerras en Claro. defensa de esto que hoy se está regalando. No estamos ni defendiéndonos porque en realidad se lo estamos dando. No, es más importante el mundial que... Es increíble. Y sí, me parece eso, de nuevo, acentuar en que nuestra constitución plantea que el poder lo tiene el pueblo. De eso se trata la soberanía. Lo único que hacen nuestros representantes es ejercer esa soberanía. Si no la ejercen como tal, si hacen lo contrario, que es en vez de, porque lo dice exactamente la Constitución, que no tiene que haber injerencias extranjeras, intereses extranjeros en el ejercicio de nuestra construcción política y social y económica, ni hablar. Sí, o sea, hoy directamente esto se puede llamar tranquilamente traición a la patria por lo que están haciendo. No, Como- es. Sí, no, claramente. Es. Yo también, capaz estaría bueno también pasar ahora el audio de Evangelina. Ah, sí, Que claro. bueno, Ay, sí, Evangelina, que es de, como decíamos, Evangelina Codoni, del Foro por la Recuperación del Río Paraná. A ella la conocimos el año pasado en el Encuentro Plurinacional, en el marco del primer taller sobre soberanía nacional, que se hizo en el encuentro. Y bueno, nos compartió un audio, así que ahora vamos a escucharla. A ver. Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la gente de Radioactivas, para las chicas de la tribu de mi calle. Mi nombre es Evangelina Codoni, soy parte del Foro por la Recuperación del Río Paraná y bueno, queríamos aprovechar este espacio, esta invitación que nos hacen las compañeras para poner en valor una batalla importantísima para todo el pueblo argentino. La batalla de Punta Quebracho, en el marco de que este año se han cumplido el 4 de junio, 180 años de esta batalla heroica, parte de un proceso que fue la Guerra del Paraná. Muchas veces, en el mejor de los casos, tenemos la posibilidad de conocer la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre, el día que festejamos el Día de la Soberanía. La batalla de la Vuelta de Obligado, en el marco de esa guerra tan importante en defensa de nuestro río, fue una batalla en la cual, bueno, tuvimos una heroica derrota y aprovechamos este espacio para desocultar, para poder conocer, para poder defender, porque la batalla de Punta Quebracho fue una batalla importantísima que permitió la victoria de todo el pueblo de la Confederación Argentina en ese entonces, una batalla protagonizada por nuestras mujeres, nuestros gauchos, nuestros indios, nuestros negros, una batalla en el marco de una guerra popular, donde, bueno, todos unidos pudimos derrotar a la flota imperial más importante de ese momento, que era nada más y nada menos que la flota de los ingleses y los franceses juntos para tratar de controlar y dominar nuestro río. El que piense que esto es una cosa del pasado,
se equivoca. Esta batalla hoy alumbra, es nuestra gran reseña histórica que ilumina todas las luchas en defensa hoy de nuestro río Paraná, en el marco de una nueva licitación donde el río pretende nuevamente ser extranjerizado y robado al pueblo argentino. Agradecerle a las compañeras, son momentos muy difíciles del mundo y de la Argentina. Todos los días se profundiza la terrible declinación de nuestra soberanía nacional y en ese marco queríamos dejarle una invitación para este próximo 20 de junio en la ciudad de Rosario, donde realizaremos el 4º Encuentro Federal por la Soberanía con más de 25 talleres abordando la integralidad, ¿no?, de este problema. En el marco eso, ¿no?, que en un mundo tan difícil, con tantos conflictos abiertos, en una disputa tan aguda de todas las potencias, entendemos que hoy por hoy está en juego la integridad territorial, fluvial y marítima de nuestro querido país. Así que muchas gracias y los esperamos en Rosario este próximo 20 de junio. Entonces a Evangelina Codoni, que le mandamos un abrazo enorme, ella muy generosa siempre, predispuesta a compartirnos y a invitarnos a todas las propuestas que hay sobre soberanía, así que nada, un honor siempre escucharla, nos trae como un montón de fuerza. Es una genia. Es una genia. Mandarle un abrazo grande y a todos los compañeros y compañeras además que están luchando allá en el río Paraná, en Rosario, Entre Ríos, todas esas zonas que están peleando un montón, están haciendo grandes jornadas, bueno, hicieron la jornada de los veleros, digo, bueno, en Entre Ríos también nuestros compañeros estuvieron también siendo parte de esas jornadas. La verdad que es re importante poder traer esto a colación y además por eso que dijo, están queriendo privatizar el río Paraná también. ¿Quién va a ser parte? Si no, Sturzenegger y Caputo, del gobierno de Javier Milei, están queriendo privatizar, licitando de forma además burda, de forma muy burda, porque es una chanchada lo que están haciendo. Realmente ni disimulan el nivel de corrupción y de impunidad con la que se están planteando. ¿Quién fue? Pepe Lojo. Pepe Lojo, por ejemplo, está siendo parte de la denuncia que están haciendo y 50 páginas tuvieron que hacer para explicar detalladamente que no pueden estar haciendo una licitación que lo que marca es que uno o dos empresas solamente pueden ganar esa licitación. Con todas las cláusulas que pusieron, cláusulas estúpidas, para que literalmente uno o dos se puedan presentar y ganen la licitación. Es asqueroso. Y obviamente empresas privadas de extranjeras, eso desde ya. Pero bueno, en esa situación estamos. Sí, que cuando decimos que esto tiene que ver con la pérdida de nuestra soberanía, precisamente tiene que ver con esto que decía Sol, ¿no? Que si son empresas extranjeras, toda esa recaudación que hacen no se queda acá en el país, se la llevan, se la fugan, terminan en Panamá, terminan en un montón de cuestiones totalmente oscuras que nada tienen que ver, ilegales totalmente, que nada tienen que ver con un crecimiento de nuestro pueblo realmente y tampoco de un cuidado de nuestro propio territorio ni de nuestro propio ambiente, que digo, hay un montón de leyes y un montón de estatutos que se hicieron a lo largo de nuestra historia para proteger, preservar de alguna forma todos esos recursos o bienes comunes y sin embargo lo que vienen a hacer es, bueno, explotamos todo, nos llevamos toda la ganancia, si ustedes no trabajan o no tienen laburo es porque son unos vagos y no quieren trabajar y ya está, porque la justificación es esa, ¿viste? Sí. Para ellos siempre, que somos todos unos vagos y que nada tiene que ver con lo que ellos están haciendo. Nos están saqueando. Y mientras tanto evaden todos los impuestos que se puedan evadir. Todos los impuestos, claro. Al final, ¿quiénes viven del Estado? Sí, no. Y quienes viven de nosotros, además. Y es terrible. Hoy estábamos hablando con unos compañeros y compañeras. Esto que está pasando, por ejemplo, con Adorni, ¿no? No se está hablando de corrupción. ¿Viste? Cuando depende quién es se habla de corrupción en los medios o públicamente. Pero
si es Adorni, si son estos tipos que, bueno, no Ley de quieren... inocencia fiscal. Claro, que quieren pasar por la Era ley de un inocencia pendrive que se fiscal. había olvidado. Hasta el tipo de arca, que vos decís, pero, y tenemos conocidos que no pagaste algo, y te hacen un agujero enorme, ¿viste? Vienen a buscarte, por poco te sacan el sueldo, todo, y estos tipos pueden hacer inocencia fiscal, no pasa sí, encontré un pendrive nada, contra un pendrive. con bitcoins. Sí, como que él era un corrupción. visionario, él era un visionario que había guardado Bitcoin supuestamente y yo no sabía eso, que se podía guardar en pendrive. Yo dudo. monedas. Yo lo descubrí. Yo dudo. No, El no, tema es que entre todo ese tiempo en el que él tenía escondida o perdida el pendrive, se compró edificios, se compró pero es la abierta, fuente no hay que ni siquiera de agua. discutirlo, es No, abiertamente. a la mujer se Es la lleva de alevoso viaje. todo lo que están haciendo. Es alevoso. La es corrupción una avanza. cosa- Pero bueno, nos fuimos de tema, pero bueno, tiene que ver todo Y un sí, poco todo con tiene que todo, ver. ¿no? Porque lo que está pasando es que mientras ellos, o sea, no hay nada que indigne, parece, o sí, todo indigna, pero no nos da pie a capaz que a ver cómo hacemos para transformar esto. Pero me parece que un puntapié es esto, ¿no? Empezar a discutir soberanía nacional, que nuestra Constitución, además tomando con pinzas de que hay muchísimas cosas que se pueden cambiar de la Constitución Nacional, una de las cosas que plantea es que el poder lo tiene nuestro pueblo y que ellos deben ejercer la soberanía sin injerencia del extranjero. Y bueno, empecemos por lo menos a conocer un poco nuestra A mí, Constitución mínimamente. A mí me parece interesante esto que dijo Evangelina, ¿no? Sí. De poner tiró un par de... Bueno, yo soy fanática de las palabras, ¿vieron? Tiró un par de palabras ahí que dijo, poner en valor, desocultar, que me parece una palabra súper linda, desocultar. Digo linda en el sentido de que tiene muchos significados. Y alumbrar, iluminar. En reconocer esto de la batalla de Punta Quebracho, porque es parte de nuestra historia en la defensa de la soberanía y no se está reconociendo. De hecho, no hay un día, sí hay, de la vuelta del obligado, sí hay un día que se reconoce, es feriado, creo, ¿no? No es feriado. Sí, tiene su día. Bueno, Sí. Ujú. y esto no, y es parte de nuestra historia en la defensa. Y además, lo que me llama mucho la atención, que hoy lo dijiste vos, Maui, que nosotros la conocimos a Evangelina en el encuentro de mujeres del año pasado, en el primer taller de soberanía. Exacto. Y ella explicó que el 20 de junio se va a estar haciendo el cuarto encuentro. Ujú. Y esto de la batalla de Punta Quebracho pasó hace, ¿cuánto? 180. Ujú. Entonces, después de 180 años, o un poquito menos, se está hablando de soberanía de nuevo en la defensa. O sea, Sí, Se pega la vuelta. se está discutiendo y se están armando. A mí me hace, digo que me hace ruido de que no se haya hablado antes y que no nos estemos enterando. Y lo digo yo, que por ahí no estoy muy metida en el tema. De hecho, bueno, Sola arrancó diciendo que ayer tuvimos una peleita. No, debatimos. Debatimos. Y Tuvimos que una peleita. es real de que la gente no sabe esto y nos están robando por la cara. Te voy a contar algo ahora además. ¿Cuándo fue que fuimos al banderazo en el obelisco? Fuimos a un banderazo en el obelisco. Estoy tratando de El 2 de recordar. abril, ¿no fue? Ah, fue el 2 de abril. Sí. Fuimos al banderazo en Capital Federal y era micrófono abierto y se acercan. Fue muy, muy lindo. Además, tengo el teléfono. Voy a ver si en otra oportunidad podemos hablar con ellos. Se acercan 3 chicos, una chica y 2 chicos de secundarios. Muy jovencitos, con un adulto que era el docente. Y se acercan al micrófono y cuentan que están haciendo un proyecto de propuesta para la educación inicial, ¿no? Para la educación de primaria y secundaria, más que nada secundaria era, de poder agregar como materia obligatoria
una materia que se llame soberanía nacional. Porque hicieron encuestas a muchos pibes y pibas de la escuela, de su escuela y de otras escuelas, y lo están trabajando, ¿no? Con otros pibes y pibas, de que cuando les preguntaban sobre las fechas patrias a los pibes, no conocían en profundidad de qué trataban esas fechas patrias. Sí conocían capaz que conocían más de lo que había pasado en Europa, esto de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y demás, pero cuando le preguntaban por qué es el Día de la Bandera tal día, por qué, bueno, esto vuelta obligado, por qué el Día de la Soberanía está el día, porque no Cosas que había, debería saber en historia no había y- conocimiento sobre eso, claro. Y vos decís, y bueno, ahí tenés unos pibes y unas pibas que con su docente están pensando, ¿no? Cómo modificar esta situación que está pasando en la escuela. Estamos en esa realidad, sí, Nair. Ujú. No, que estaba viendo y me acordaba, en la vuelta obligada también muere el Gaucho Rivero, también un entrerriano que peleó en las Malvinas y no se conoce en la No. historia argentina. Aguante el Gaucho Rivera. Y es re interesante la historia del gaucho, Sí. pero... y encima entrerriano. Mm, Ahí está todo. sí. Pero sí, no se conoce mucho y en realidad también hay una intención política de ocultarlo Obvio. y si lo cuentan, lo limpian un poquito, ¿viste? Mm, Sí, la figura del gaucho como que se fue Sí. emblanqueciendo, diría. Claro. La otra vuelta, un video de Pupina Plomer que hablaba de eso. Sí. Está bueno. Sí, se convierten Sí. en criollos y en realidad, bueno, teníamos de todo. Cómo pasó a ser la figura de la élite también, ¿no? También, como una ¿no? figura ¿Cómo lo- emblanquecida, Mm. decía como... Ahí mandaron comentarios. Yo quería agregar, Ah, sí. antes de leer los comentarios por ahí, que no, también este desocultamiento, como decía Evangelina, de la historia misma, ¿no? Porque que Tal estemos cual. pensando esto, que nos estemos replanteando en un montón de programas o en un montón de espacios, un montón de cuestiones de nuestra historia que por ahí habían quedado encajonadas o nunca las habíamos escuchado o las escuchamos en algún momento en la escuela secundaria y se nos pasó, que vuelvan y que vuelvan también como desde la problemática real que estamos viviendo. Como hoy estamos hablando de soberanía porque precisamente estamos viviendo todo un proceso en donde cada vez nos resulta más lejano y más abstracto. mm, Sin embargo, las problemáticas están acá, están muy a la vista y nos están como, sí, nos influyen de manera directa en toda nuestra vida cotidiana. Entonces, nada, también me parece re importante esto, ¿no? Ir desocultando. Esta batalla fue hace 180 años, pero también hay un montón de procesos que pasaron hace un poquitito menos de tiempo y que también las estamos revisando. Ujú. Así que Sí. me parece hasta como algo positivo, diría, ¿no? Que estemos hablando de esto. Y porque también en esa historia hay un montón de herramientas y un montón de camino construido que pareciera que en un momento nos encontramos como, ¿y ahora para dónde? ¿Qué hacemos? Y si miramos hacia atrás, y la verdad que hay un montón de recorrido y hay un montón de herramientas y hay un montón de políticas que se llevaron adelante que funcionaron. Entonces, bueno, revisar como con responsabilidad eso y con compromiso para en verdad hacer algo concreto Tal y cual. que esos representantes realmente nos representen, que no hagan lo que se les cante porque solamente están en las cúspides del poder y pueden hacerlo. Sí. Y qué responsabilidad por parte de nosotros como pueblo, y nosotras y nosotres, de conocer. Porque tiene razón en esto ahora, digo que, bueno, tal vez lo que nos faltó en todos estos años es profundizar, ¿no? Sobre qué significa nuestra soberanía, qué significa nuestro país, nuestra bandera, nuestra escarapela, ¿no? Qué significa la identidad nacional. Pero bueno, nunca es tarde igual y tal vez eso, como decís vos, ante la necesidad que está ocurriendo y ante la crisis en la que estamos y la avanzada terrible que está teniendo el poder neocolonial que tenemos de frente, que surja la necesidad de revisar y de discutir nuevamente la soberanía es importante y también una responsabilidad política de nuestro pueblo. Si nosotros somos la soberanía, si nosotros somos este país, tenemos el deber y la obligación de conocer nuestro propio país para saber después qué le reclamamos a nuestros representantes. Porque bueno, si nosotros delegamos
la profundidad de esas discusiones a los supuestos profesionales de la política, porque además hay una intención ahí también de que quienes pueden discutirlos, quienes saben más, quienes supuestamente se prepararon más para eso, solo lo pueden hacer y nosotros nos quedamos en esta, ¿no? En, bueno, solo responder ante esas personas que tal vez no tienen los mismos intereses que nosotros, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que dice que canta el himno, que dice que es popular, que es nacional y popular y no sé qué, o hasta peronista, y después en la realidad o en las políticas concretas que pueda generar, y bueno, Cierran los ojos.